Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Molemba y Ariel Kunkel. Paz a vosotros. Hace poco tiempo escuchaba a un conductor decir que todos los finales eran tristes. Y si uno comenzara a pensar acerca de esta afirmación, nos ponen tristes como seres humanos los finales de películas, alguna telenovela, especialmente a las mujeres. Cuando tenemos un trabajo hace ya algún tiempo y estamos cómodos en él y por algún motivo tenemos que dejarlo, también nos pone tristes porque hemos creado un vínculo ya con las personas y con el trabajo en sí. Las relaciones, los finales siempre son tristes. Etapas de la vida que se terminan, cuando pasamos desde la niñez hacia la adolescencia hacia la juventud, de la juventud hacia la adultez. No digo que en el momento nos demos cuenta, pero a veces cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que hemos perdido cierta etapa de la vida, nos damos cuenta que fueron finales de etapas tristes. Y por qué no, el caso más representativo, si se quiere, la vida. Cuando se termina la vida de alguien, de un ser querido, nos encontramos con un final triste. Pero siempre que escuchamos alguna de estas afirmaciones, me gusta relacionarlas, o nos gusta, bien dicho, relacionarlas con historias de la Biblia o con personajes de esos grandes héroes de la fe que vivieron en la antigüedad. Entonces, a tal afirmación me queda preguntarnos: ¿todos los finales son tristes? Si vamos a la Biblia, en Hechos 7, versículo 57, tenemos el final de la vida de un gran personaje, uno de los primeros mártires de la fe. Se trata de Esteban. Ahí estaba Esteban, frente al sumo sacerdote, tratando de defender, más allá de su vida, defender la fe, porque su vida dependía de la negación de la fe o no. Entonces, en el versículo 57 podemos ver el final de la vida de Esteban. Después que no quiso seguir viviendo por negar su fe, en Hechos 7, versículo 57 dice: entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. He aquí uno de los grandes personajes de la Biblia, uno de los pioneros en la iglesia de Dios, moría a causa de la fe. Un final triste. Sí, Eliezer, si leemos también los versículos 55 y 56, versículo 55 dice Esteban que él tuvo una visión de la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El versículo 56: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
En estos versículos podemos ver donde a Jesús, que siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y en el Nuevo Testamento solo Esteban lo llama así. De ese modo, él declaraba la deidad de Jesús. En el versículo 58, ellos pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo, quien tomaría la posta más adelante para la predicación a los gentiles. Otra historia que me atrapa grandemente, y algún día traeremos un mensaje específicamente acerca de este gran personaje, que fue Juan el Bautista. Juan debería preparar el camino para la venida del Señor Jesús. Decían que era el Elías que había de venir. Y por cierto vino. ¿Y cómo termina la vida de Juan el Bautista? En Mateo 14, versículo 8, se encuentra el final de terror de la vida de Juan el Bautista. Juan reprendía a Herodes por haber tomado a una mujer que no le correspondía. Recordamos que Herodes se había divorciado de su esposa, hija del rey de Nabatea, y se había casado con Herodías, que era su propia sobrina y esposa de Felipe, su hermano, a pesar de que éste aún vivía. Entonces tenemos a Juan reprendiéndole a este rey porque hacía lo incorrecto. Otro final triste de una persona que, por decir la verdad, fue llevado a la muerte. En el versículo 8 podemos leer: y en cierta oportunidad, y podemos leer el versículo 6 del mismo capítulo de Mateo, se celebraba la fiesta de cumpleaños de Herodes, y Herodías pretendía la vida de Juan el Bautista, justamente porque era la persona que le estaba mostrando el error al rey Herodes, y incita a su hija a que dance en frente del rey. Avanzada la fiesta, era un gran banquete, recordemos, había mucha bebida, pasado de copa quizás, cuando danzó la hija de Herodías en medio de esa gran multitud, le prometió que le daría todo lo que pudiese, incluso hasta la mitad del reino, si ella así lo demandase. A lo que ella, instruida en el versículo 8 por su madre, le dijo a Herodes: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y cómo termina la vida de Juan el Bautista? En el versículo 9 leemos: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Debemos resaltar acá un punto muy importante, Eliezer. En el versículo 2 de este mismo capítulo 14 nos dice: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Claro, porque se decía que era Elías. Exactamente. Según nos dice el diccionario bíblico, dice que era como una paranoia que tenía el propio Herodes acerca de los mismos conocimientos, porque sabía las cosas que habrían de venir. Lo mismo ocurre cuando leemos Lucas capítulo 7, los versículos 18 y 19, aquellos mensajeros que fueron a Jesús por parte de Juan el Bautista. Nos dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Era muy difícil la situación en aquellos momentos, porque judíos esperaban hace tantos años al Mesías que era posible, era factible que ellos no creyeran que el mismo Jesús, presentándose en frente de ellos con poderes y gloria, no representara para ellos al propio Mesías, porque no venía
como dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, a establecer el reino, sino que él vino primero a traer su mensaje. Cuánta humildad de Juan el Bautista, ¿no? Siempre leo este versículo en Mateo 11, versículo 2, en la segunda parte, que dice, cuando le manda a preguntar a sus discípulos, a Jesús, si este era el que había de venir o esperaremos a otro. Es esa humildad de cumplir con tu misión, aceptar el derrotero que te toca. Es esa humildad de reconocer que tenemos una misión aquí en la tierra. No todos tenemos la misma, pero en definitiva cada uno tiene una misión. La de Juan el Bautista, él reconoció su misión. Cuando manda a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Está diciendo, ya cumplí con lo que tenía que hacer, ya puedo terminar mi vida en paz. Y la misión de él era preparar el camino para el Señor Jesús. Mateo 11, versículo 10, hace referencia a la profecía que está escrita en Malaquías 3:1. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Y no hay que dejar pasar por alto el valor que le da Jesús a las personas que entienden la misión que les toca aquí en la tierra y la cumplen. En el versículo 11 de Mateo 11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Otro final triste por hacer lo correcto.
Creo que ambos concordamos, Ariel, en que uno de los personajes que más admiramos en la Biblia y en la vida de la iglesia en toda su historia es el apóstol Pablo. Quizás por su abundante literatura, porque más palpable a nosotros en cuanto a los sufrimientos que pasó aquí como ser humano, ¿sí? Nos sentimos más de cerca. Y también había cumplido una misión aquí en la tierra. Él también cumplió con una gran misión de llevar la palabra, de fundar iglesias. Después las escribía para mantener el orden, para mantener la comunión. Y tenía esta lucha contra diferentes sectas religiosas. Tenía esta lucha contra las autoridades. Y también tiene un final triste. Cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta, en el versículo 6, dice el apóstol Pablo: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, sí, Eliezer, como vos decías, si leemos en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 16 al 33, nos cuenta los sufrimientos de Pablo como apóstol. Pero para no hacer muy largo el programa, solamente resumiremos las cosas por las que él pasó, no para gloriarse él mismo las cuenta, sino para testimonio de las cosas que él hizo y de las cosas que deben hacerse como cristiano, que tenemos muchas veces. Pero si leemos estos versículos y pensamos lo que había sido la vida del apóstol Pablo, que de un momento, cómo se dieron vuelta las cartas, ¿no es cierto? Porque él, de ser perseguidor a la iglesia, fue el mayor baluarte que tuvo en aquel momento como apóstol, como predicador de la palabra. Recordemos todos los caminos por los que él anduvo, hasta dónde llegó la palabra de Dios, hasta un poco antes del año 100 antes de Cristo, cómo se había expandido por parte de Asia. Y bueno, si nos vamos a la historia secular, nos cuenta cómo fue la muerte del apóstol Pablo, que no es relatada dentro de la Biblia, porque la Biblia, en el libro de Hechos, nos cuenta las prisiones del apóstol Pablo y no su muerte, sino solamente hasta su viaje a Roma. Pero los escritores seculares nos cuentan que el apóstol Pablo fue crucificado de cabeza. ¿Y por qué fue crucificado de cabeza? Esto fue porque él no se consideraba digno de ser crucificado al igual que el Hijo de Dios, quien se entregó por nosotros en aquel madero. Otro final triste de uno de los más grandes personajes de la Biblia, de uno de los más importantes en la historia de la iglesia. ¿Quién no quisiera ser como Pablo? Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, una de las frases que más me impresionan está en 2 Reyes 20, que habla de la enfermedad de Ezequías, del rey Ezequías. Imagínate, Ariel, que se te presenta el profeta Isaías, vamos a extrapolarlo hacia la actualidad, que se te presente alguien importante en la iglesia y te diga esta frase. En el versículo 1 de 2 Reyes 20, ordena tu casa porque vas a morir y ya no vivirás. ¿Qué ibas a pensar en ese momento, no? Y a muchos de nosotros nos iba a pasar esto que le pasó a Ezequías, de llegar al final de la vida y empezar a desesperarnos. Y en el versículo 3 del mismo capítulo nos dice: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro que he hecho las cosas que te agradan. Eso habla de lo humano que somos. Cuando se acerca el final de nuestra vida, ¿quién más que Ezequías? Aquí, que le habían avisado, a veces la muerte repentina y no la esperamos. Aquí se le había dicho que iba a morir. Y él entra en un estado de desesperación,
porque se venía el final de su vida y tenía ganas de vivir, por supuesto. Y Ezequías lloró amargamente, termina en el versículo 3. ¿Y qué mayor muestra de que era un ser humano el rey Ezequías? Como termina el versículo 3, y Ezequías lloró amargamente. Después vamos a retomar la historia de Ezequías, pero para terminar con esta secuencia de finales tristes, en Mateo capítulo 26 nos expone una muestra de que el Verbo se hizo carne. Increíble. En el versículo 36, cuando llegaron a Getsemaní, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esa mezcla de ser espiritual con ser humano se hace presente aquí. Esa parte de entristecerse es muy humana, es muy nuestra. Y aquí el Señor Jesús, en el versículo 38, sigue diciendo: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, sabemos el final del Señor Jesús. Terminaba siendo crucificado en un madero, una de las muertes más horribles para el ser más justo que ha existido aquí en la tierra. Y este versículo, Eliezer, nos acerca a un Jesús más humano, a un Jesús que sufrió los padecimientos que nosotros sufrimos y aún más. No aquel que hace milagros, no nos presenta a ese Jesús en estos versículos, que sufrió hasta la muerte, como nos dice, se entristeció su corazón hasta la muerte. Pero el versículo 39, y es acá donde hace toda la diferencia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una segunda muestra, podríamos decir, de la humanidad de Jesús. Así como el rey Ezequías, sin ánimo de compararlo, llegaba al final de su vida y también sabía, así como Ezequías, porque ya se le había dicho, se le había profetizado a Ezequías primeramente, como leímos en el Antiguo Testamento, y Jesús, que más que Jesús, sabía el futuro de las cosas y veía ahí su muerte. Y entra en esta etapa de desesperación que tienen los seres humanos cuando se encuentran ante la situación. Si es posible que pasen esta copa, si dependía de él, si podría hacer pasar ese trago amargo, pero él decía y entendía que el propósito que tenía que cumplir era superior a todo propósito que haya existido en la tierra. Él debería morir por los pecados de las demás personas. Por eso dice: pero que se haga tu voluntad. Un día yo he de faltar de mi lugar en esta grey, mas oh qué gozo al despertar en el palacio de mi rey. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia.
vendrá en su gloria mi Señor, y a su mansión me llevará. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Esta hermosa melodía que estábamos escuchando es propiedad de Amadeus Mozart, un personaje que vivió en el siglo XVIII, desde mediados de siglo hasta finales del siglo XVIII, en una época donde era célebre la música de ópera, esa música de orquesta, que tenían tan hermosas melodías como la que estábamos escuchando hace unos segundos. Pero quiero contarles la historia de Amadeus Mozart, porque también nos habla de un final triste. Mozart era un niño prodigio que entre sus 4 y 5 años podía interpretar cualquier partitura. Es decir, le traían una canción, una partitura, y a sus 5 años de edad, una edad muy temprana, él podía interpretar esa melodía. Escribía conciertos. A esa edad escribió un concierto de clavicordio. Tenía tal talento que a los 10 años de edad un arzobispo le encarga un oratorio, y había tal desconfianza por la capacidad de este chico que el arzobispo estuvo detrás de él en toda la composición, es decir, para ver si su padre no era el que escribía realmente las obras. Con toda esa presión, aún así era capaz de componer. Como sabrás, Ariel, cuando estamos haciendo un trabajo y están ahí observándonos, parece que no nos sale o nos empezamos a equivocar. Mozart no, era un niño prodigio. Mozart va creciendo y empieza a escribir diferentes obras que tienen algunas un poco de éxito, otras no tanto, y como casi todo genio, nunca logró hacer una fortuna en base a su talento. En cierta ocasión, a Mozart lo llevan a escuchar una canción que tenía una partitura muy difícil y que estaba prohibida al público. Mozart escucha la canción, va a su casa y logra transcribir toda la partitura de memoria. Al otro día va y la interpreta, y todo el mundo quedó impresionado porque no se había equivocado en una sola nota. Mozart se casa y siempre con problemas económicos va transcurriendo su vida
hasta que un día se le acerca alguien extraño, un desconocido para él. Luego se descubre quién era esta persona y le pide que haga un requiem, que era una canción para despedir a los difuntos. Con el correr del tiempo, Mozart comienza a creer que ese requiem era para su propio funeral. Amadeus se va enfermando, sus fuerzas se van debilitando y finalmente muere. Tenía 35 años de edad y a esa altura había escrito 600 obras. Se necesitan muchas vidas, decía un conductor radial, para escribir 600 obras y que una sea más bella que la otra, como las obras de Mozart. Luego se descubre que este personaje extraño que se acerca a Mozart era un conde que quería apropiarse de esa obra. Nunca se supo bien la causa de la muerte de Mozart, aunque muchos creen que fue envenenado. Pero el final que tuvo este gran compositor fue muy triste. En el día de su velorio se desata una gran tempestad y en la caravana las personas se van alejando por la gran cantidad de agua que precipitaba en ese entonces. Recuerdo una imagen en un libro que se encuentra la carroza, el conductor, el caballo y la caravana solamente en pie. Qué final triste, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿todos los finales son tristes? La mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor, ni que quebrante el corazón. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión con Cristo allá, perfecta calma allí tendré, y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad, feliz con Cristo Rey.
regresando al tema principal, que presentaba la siguiente pregunta: ¿todos los finales son tristes? Y es aquí donde se marca una gran diferencia. Las personas que mueren sin esperanza, esos finales son realmente tristes. En cambio, todos los personajes bíblicos que hemos nombrado, vemos que su final es solamente un comienzo. Apocalipsis 14, versículo 13 nos dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estos muertos, como vos decís, son aquellos salvos que son los que, perseverando en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como nos dice el versículo 12, tendrán recompensa por sus obras piadosas. Esto nos remite a 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 10, y quiero leerlo para que quede bien claro. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que todos los personajes de los que hemos hablado murieron por la fe, entonces les espera algo mucho mayor, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que el Señor tiene preparadas para los que guardan sus mandamientos, nos dice también en Corintios. Entonces estaba Esteban frente al sumo sacerdote, batallando por la fe, sin importarle su vida, y habíamos visto cómo terminaba. Pero en Hechos 7, versículo 56, cuando compadecía, Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Había entendido que para los que guardan los mandamientos, cumplen su misión y esperan en Cristo, la muerte es solo un comienzo. El segundo personaje del que hicimos mención, el gran Juan el Bautista, luego de muerto, Herodes no entendía qué estaba sucediendo. En Lucas 9, versículo 7, dice que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. No solamente los muertos en Cristo van a tener una resurrección y van a tener una vida mucho mejor en el reino, sino que, como dijimos anteriormente, la muerte es solamente un comienzo. Aquí Juan cumplió con su misión, preparó el camino para el Señor Jesús, y la obra de Juan no terminó con su muerte, sino que aquí no podía entender Herodes qué pasaba. Jesús tomó la bandera y siguió adelante. ¿Qué mayor ejemplo que el de la vida de Esteban, como leíamos recién? Como nos decía verso 58, volviendo a este Hechos, capítulo 7, cuando el joven apóstol Pablo, que en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban ya no podía continuar con su obra, entonces, a modo de pie, digamos, Saulo, un tiempo más adelante, tomaría la rienda que había dejado Esteban, y luego se convertiría en aquel apóstol Pablo que nos ha legado las diferentes cartas, las diferentes epístolas que leemos día a día,
que examinamos cada sábado en el culto. Y por qué no, en nuestras casas también. Esas enormes palabras del apóstol Pablo que nos instruyen a nosotros, a todos, a jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Si bien la vida de Ezequías fue prolongada por algunos años más, luego muere. Y también su muerte no es el final, porque de su simiente saldría el rey Josías. Este Josías que iba a restaurar todas las cosas, luego de hallar el libro de la ley, iba a volver a cumplir todos los mandamientos que Jehová le había dado a su pueblo. Dice en 2 Reyes 22, versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Finalmente, ¿qué podemos decir del final de Jesús? A los 3 días resucita y aún más, y que después nos deja este legado, la gracia de nosotros, personas que no teníamos acceso a la salvación y por ende al reino. Tenemos hoy Jesús, que murió por nuestros pecados y nos dio la entrada a ese reino mediante la salvación por gracia, porque no teníamos acceso nosotros a tal privilegio. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, no solamente habla de la salvación. Todo el programa nos hemos referido al final triste, que es la muerte, que en el versículo 9 nos dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No solamente la muerte es el nuevo comienzo, sino que aquí el Señor Jesús quita la muerte. Estos 2 versículos, capaz difíciles de entender en un primer momento, nos resumen el Evangelio por el cual sufrimos. Aquellas denominaciones que presentan un Evangelio liviano no tienen los sufrimientos o pruebas de fe que nos definen a nosotros como verdaderos adoradores de Dios. Si la Biblia habla de victoria, quiere decir que hubo una lucha, y quiere decir que hay batallas en el medio. Es necesario que los cristianos pasemos por luchas. Y cuando nos referimos a Evangelio liviano, hablamos de quienes predican la palabra de manera muy laxa, donde hablan todos sobre que Dios es amor, que si vos crees en Dios vas a ser salvo, que no hace falta guardar los mandamientos, que solamente con creer es poder. Y las cosas no son tan sencillas en la vida de un cristiano fervoroso, en la vida de un cristiano que anhela tener un contacto con Dios, donde la Biblia nos enseña que debemos leer, redarguir y aún reprender con la palabra de Dios. No debemos dejar que nuestras Biblias se amontonen con el polvo. Debemos ser verdaderos adoradores. Debemos ser quienes aplican la palabra de Dios. El Señor Jesús dice: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Si nos habla otra vez, vemos, si habla de perseverancia, quiere decir que no todo es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Pasamos por diferentes luchas, pasamos por diferentes finales que a veces hacen que claudiquemos de nuestra fe. En Corintios también nos dice: es necesario que pases por tribulaciones, pues sabiendo que vuestras tribulaciones producen paciencia. Para perseverar es necesario tener paciencia. ¿Y qué esperamos? Apocalipsis 21, versículo 4. Esperamos esto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Todos los que hemos sufrido por algunos finales, los que sufrimos las luchas, las persecuciones, esperamos esto. Y para aquellos que tienen un dolor en su corazón, aquellos que han perdido a personas que eran fundamentales en su vida, aquellos que tienen que luchar por sus hijos solos, aquellos hijos que tienen que luchar sin sus padres, nos queda el consuelo de que las personas que mueren en Cristo están más cerca del reino de Dios. Salmo 84, versículo 10, el salmista dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Créanos, las personas que ya no están entre nosotros están mucho más cerca de las puertas de la casa de Dios que nosotros, que habitamos en este mundo donde reside la maldad. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, gracias una vez más por este programa. Gracias por mostrarnos que los finales de las personas que mueren en Cristo no son tristes, sino que son puertas que se abren para un futuro mucho mejor. Te pido, mi Dios, que estés consolando los corazones de aquellos que han perdido a personas queridas, a personas que eran fundamentales en su vida. Consólalos, mi Dios. Gracias una vez más por el sacrificio de Cristo. Gracias por la salvación que se nos ha sido dada por gracia. Te pido que nos acompañes de aquí en más, en el nombre de Cristo Jesús, al cual agradecemos de ahora y para siempre. Amén.